Profesora, buenas tardes. En este presente trabajo vamos a conversar sobre China, país emergente. Los integrantes de este grupo son el que habla, Iván Aguilar, Luis Aduante, Anthony Marín y Gerald Vázquez. ¿Puedes seguir la siguiente diapositiva, por favor? Eh, yo voy a hablar la introducción. Bueno, China es la segunda mayor economía del mundo, el principal exportador y el segundo importador mundial. Este es uno de los países con crecimientos económicos más rápidos, pero en el 2019 el crecimiento económico cambió abruptamente. Debido al impacto de la pandemia del COVID-19, los objetivos de este trabajo es investigar y ver cómo China ha crecido con el pasar de los años, así como dice el título del presente trabajo, es un país que ha emergido hasta convertirse en lo que ahora es una potencia mundial. Elegimos este tema porque nos causó curiosidad cómo China ha ido creciendo a pasos agigantados en el transcurso de los años y contribuye a grandes avances tecnológicos. En el primer capítulo hablaremos de asuntos, eh, en el primer capítulo hablaremos de sus antecedentes históricos, en el segundo capítulo hablaremos de su crecimiento económico y el último capítulo hablaremos cómo China ahora es una potencia mundial. Se utilizarán métodos descriptivos y correlacionales. Los problemas que hemos encontrado debido a la pandemia varía en la economía de los principales países que han sufrido un descenso en el PBI. Se ha podido concluir que China es un país que con el pasar de los años ha ido creciendo en tecnología y economía, dejando atrás a otras economías para ser actualmente la segunda mundial. A continuación seguiría mi compañero Luis con el capítulo 1, antecedentes. Ya. Mi nombre es Luis Odante y yo voy a hablarles sobre los antecedentes de China. Bueno, primero en los orígenes de China empezó a cambiar a base de unas reformas que se crearon a partir de los años 70, después de la muerte del presidente Mao I. Para empezar, las primeras medidas fueron para la agricultura en la descolectivización de la tierra, y es un sistema que generó beneficios para el país. Luego también implementó la mejora que empezó justamente cuando se inició a liberar los precios del mercado, debido a que antes se regía a los precios del Estado. Luego poco a poco se empezó a medir por el mercado, regir por el mercado en sí. Después, a fines de la década de 1980, se da el lanzamiento de la Estrategia de Desarrollo Costero, que facilitó el establecimiento de centros industriales de exportación. Logró brindar a los inversionistas extranjeros ventajas competitivas para promover los avances en tecnología. Esta iniciativa se empezó a extender posteriormente en otras partes del país. Luego, en 1990, China empieza con una apertura de la bolsa de Shanghái. En estos años se dio la reorganización y privatización de empresas estatales, que han comenzado a ocupar un lugar en Asia y en el mundo. China creció como media anual un 10% más que los otros países del continente en esos años. Bueno, en esos años la economía ha sido la número uno en crecimiento económico, liderando el mercado mundial y ha logrado mejorar en un lapso de corto tiempo su PBI mundial y nacional. Logró crecer también una tasa media anual del 9,3%, a la vez mejoró su inversión en capital e industrias. Ahora voy a hablarles sobre la expansión de China. Con el gobierno del presidente Mao, China fue un país que sufrió bastante en todos los sectores. Fue muy afectado en el sector económico y aún empeoró mucho más por las políticas de Mao, que creó en vez de mejorar el país. Solo logró empeorarlo y llevarlo hacia abajo en vez de hacia arriba. Se dice que fueron unas décadas muy complicadas para el país, donde se intensificó la hambruna, el desempleo, y por último, hay fuentes certificadas que argumentan que el presidente Mao mató alrededor de 10 millones de personas. Y por último, también la revolución cultural contra el capitalismo, donde se paralizó la economía y creó tensiones políticas. Ahora voy a hablar sobre la historia de China.
La historia de China ha sido bastante cambiante, teniendo altos y bajos, donde ha habido mejoras de todo esto. Bueno, todo esto empezó desde 1978, desde una reforma que hasta el día de hoy ha hecho que el PIB de China ha hecho que crezca más del 10%. También nos dice, por ejemplo, Quiroga, que desde 1990 a 1950 a 1978, el crecimiento económico de China fue similar a la media mundial. Desde entonces hasta nuestros días, no ha hecho más que superar todos los pronósticos, de forma que el PBI a precios corrientes en 2007 se había multiplicado por 75% respecto al de 1978. Según estimaciones, por ejemplo, del FMI, China lleva 7 años siendo el país que más contribuye al crecimiento económico y mundial. En 2007 aportó el 17% del crecimiento mundial, distinguiéndose de forma cada vez más clara de su papel como locomotora mundial. Entonces se puede ver cómo China ha ayudado a contribuir a la economía mundial, dando grandes avances tecnológicos, económicos y hasta en la medicina. Como dice Quiroga, China actualmente está como una locomotora que todos los años crece y crece y sigue creciendo sin parar, impulsando también el desarrollo de varios países en todo el mundo. A continuación, mi compañero Gerard. Ahora empezaremos con el capítulo 2. Punto número 1. La nueva era. A lo largo de la historia de China ha tenido un estilo cambiante respecto a la economía que maneja, debido a la inversión privada que va en aumento y el desequilibrio que hubo de la intervención del Estado, causando que la economía china necesite una nueva reestructuración. Eso también se debe a otros factores como el envejecimiento de su población y lo que es el capitalismo y las empresas privadas y el desequilibrio que hay entre el Estado que administra el sector privado. Los métodos económicos. En el 2019, China empezó a idear planes estratégicos para renovar su economía, representando una estabilidad por unos 30 años aproximadamente, presentando ciudades claves como es Pekín y en las ciudades de Shanghái y Shanghái. La importancia de su economía en el mundo viene desde ya hace 2 décadas. China es una de las potencias mundiales, manteniendo una de las mejores economías que hay en la actualidad, siendo un país primermundista y compitiendo con los Estados Unidos. Muestra de suma importancia por ya que mantiene la economía mundial por los factores de mano de obra barata e inversiones públicas y privadas que existen alrededor del planeta. Gracias. Ahora le voy a pasar con mi compañero Anthony Marín. Buenas tardes, profesora. Yo voy a hablar acerca del capítulo 3, China siendo potencia mundial. Siguiente. Ok. En mi caso voy a hablar acerca de los avances tecnológicos. Así como mis compañeros ya han explicado, China ha sido es una potencia mundial y le está siguiendo los pasos ya a Estados Unidos, colocándose como la segunda economía mundial. Y esto viene de la mano con avances tecnológicos que ha venido desarrollando China, perfeccionándose, ya que en primer lugar está Estados Unidos, pero China ha aprendido sus errores y ha perfeccionado sus tecnologías y se está posicionando como ya en estos últimos años ya como la mejor, ¿no? Y la que más distribuye sus productos, ¿no? En este caso tenemos las tecnologías avanzadas de la información, pues softwares, ¿no? Claro que Estados Unidos todavía está a la vanguardia, pero China viene impulsando, ¿no?, su lado informático. Las máquinas automatizadas y robótica no es de desconocimiento para nadie que China está exportando máquinas a todo el mundo, Sudamérica, Norteamérica, ¿no? Especialmente a Sudamérica, donde para ellos es un mercado muy atractivo, ¿no? Tiene muchas alianzas con distintos países, está incluido el Perú, con el cual todas sus exportaciones, ¿no?, vienen para aquí y nosotros somos buenos socios, ¿no? También nos beneficiamos de tal alianza, TLC. Equipos aeronáuticos. En este caso, China también viene desarrollando lo que es su lado de aeronaves, ¿no? Pero
no a gran escala como otras empresas privadas, pero también está en los pasos, ¿no? De perfeccionarse en lo que es la aeronáutica. Igual, de todas formas, es una potencia que invierte mucho en lo que es tecnología, todo lo que es avances tecnológicos. Los barcos de alta tecnología también, especialmente en lo que es el área militar. China le toma mucha importancia, ¿no? Ya que en cualquier momento puede haber una guerra. Es, es cosa de, en cualquier momento puede pasar. Entonces China, en lo que es avances militares, en este caso buques, etcétera, está ahí en los avances tecnológicos avanzando. En los equipos modernos de transporte también, en lo que es automóviles, también viene desarrollando tecnologías, motos. China es una de los países que más exporta, especialmente, como ya lo he dicho, a Sudamérica y a Norteamérica también, México especialmente. En lo que respecta al ferroviario también, es muy conocido los tren bala que existe ahí en China, que es ya algo muy común allá. Y bueno, aquí, ¿no? En Sudamérica todavía es algo nuevo, en partes de Europa también, pero ellos ya vienen adelantados, ¿no? en este tema por mucho. Y bueno, como les dije, acerca de los vehículos, los equipamientos, todo lo que tiene que ver con esta tecnología del transporte ya vienen muy avanzados. Los equipos de energía también están ahí en lo top. En el equipamiento agrícola también, aunque no ha sobresalido tanto, pero sus avances tecnológicos en este campo han sido notorios. Ha habido ciertos artículos en los cuales demuestra que China también le toma importancia al sistema agrícola, ¿no? Biofarma y productos médicos avanzados. Esto ahora por el tema del COVID, la pandemia, China ha desarrollado con fuerza lo que es los productos médicos, incluso la vacuna. Ha sido un gran negocio para China. Esto de la pandemia ha podido, ¿no? Poder exportar más, ¿no? Producir más y a costa de la pandemia también ha incrementado su clientela, ¿no? En Sudamérica, en Asia misma, en Medio Oriente, en todas partes del mundo, que China tiene una alianza enorme alrededor del mundo. Siguiente, por favor. Los problemas internos. Bueno, creo que es más que obvio, en las noticias siempre salen estos tipos de problemas que China presenta, por más que sea una potencia mundial. Es la explotación, ¿no? de los propios chinos, los propios trabajadores obreros y los problemas salariales que presentan. Las empresas tienden a pagar poquísimo, la mano de obra es barata, porque es por eso que empresas extranjeras, por ejemplo Apple, deciden fabricar sus celulares en China porque les sale más barato y de ahí recién exportarlos para otros países. Sudamérica, Europa, Norteamérica, Asia misma. Pero es un problema, porque, bueno, la salubridad de los ciudadanos ¿no? se ve afectada, ¿no? Es muy injusto, cosa que tal vez está muy polarizado. No estamos al tanto, pero es por las políticas de la República Popular de China, ¿no? Que no polariza todas las noticias dentro del país. Y también está la sobrepoblación china, que, bueno, también China cuenta con una multitud, bastante población, que poco a poco han tomado ahí acciones para desacelerar y parar, ¿no? Pero esto también de la política de desacelerar, ¿no?
los nacimientos de los bebés, por ejemplo, eso ya viene de hace tiempo, que solamente permiten tener 1 o 2 hijos y no más, porque eso está, ¿no?, por políticas prohibido, de acuerdo a la sobrepoblación. Pero últimamente se ha evidenciado también de que los chinos ya no quieren tener hijos, por lo mismo que no les alcanza el salario, el trabajo es muy extenso, trabajan muchas horas, entonces ya no es conveniente para ellos tener una familia, entonces hay de ambas partes, ¿no? Hay personas que tienen bastantes hijos, especialmente en las zonas rurales, pero en lo que es zonas céntricas, donde hay puras empresas, ya como que la población prefiere no tener hijos y vivir de día a día, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Y por último, las tensiones políticas, que, bueno, siempre en las noticias podemos evidenciar de que China siempre tiene unas guerras comerciales con Estados Unidos, especialmente, con Europa también, pero es menos, especialmente con Estados Unidos, por el tema comercial, ¿no? China quiere expandirse por todo el mundo, quiere, ¿no?, exportar todos sus productos, que tienen un menor precio a los productos norteamericanos, y eso, bueno, a Estados Unidos, como no le conviene, busca pretextos para, ¿no?, subir los aranceles o, ¿no?, prohibir, por ejemplo, a Sudamérica de que, ¿no?, regulen, ¿no?, la entrada de productos chinos. Y bueno, se ha evidenciado eso de que no, bueno, siempre ha habido esas tensiones políticas con Estados Unidos, y que, bueno, en sí no le conviene, ¿no? Ejemplo, el Medio Oriente también, hay también unos ¿no?, negocios en el petróleo, las tecnologías también que se proveen a misma Asia, ¿no? Europa misma, ¿no?, países que no son tan modernos, sobre todo en tensiones políticas. Gracias. Siguiente, compañero. Ahora yo voy a decir las conclusiones. Bueno, la economía de China empezó a mejorar con los cambios que se hicieron después de la muerte de Mao Zedong. La estrategia que se tomó fue liberar los precios al mercado, ya que antes estaban regidos por el Estado. Bueno, en los años 80 se realizó una estrategia que permite el desarrollo de los centros industriales en las zonas costeras, permitiendo la inversión extranjera y el avance tecnológico. En los años 90, China apertura la bolsa de Shanghái. En estos años se privatizaron las empresas estatales. China fue afectada por la pandemia, pero es uno de los países más próximos a su recuperación. Los factores que contribuyen a que China sea una economía mundial es su mano de obra barata, inversión pública y privada. Los factores que contribuyen, gracias a los tratados de 1978 con Estados Unidos, China puede abrir mercado a muchos países. China tiene un peligro latente que podría desestabilizar su economía en un futuro próximo, y es el envejecimiento y migración de su población. Por último, las relaciones con Estados Unidos prometen no cesar para seguir teniendo un mercado competitivo. Y bueno, y en caso de Taiwán, China también mantiene una mala relación debido a que ha decidido independizarse totalmente de China. Con eso son las conclusiones.